Buena tarde, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión en que vamos a hablar sobre claves fiscales y beneficios para la renta 2024. En primer lugar, dejadme que me presente, soy Alicia Gironès, directora territorial de Altermutua, y también comentaros que esta sesión la vamos a dar en castellano porque tenemos asistentes de toda España. Bien, como sabéis, dentro de 2 días empieza la campaña de la renta y seguramente muchas veces os habéis preguntado cómo hay que declarar las cuotas que pagáis en la mutua. Esto es una pregunta que suele surgir y también, por otra parte, también aquellas prestaciones que habéis percibido, estas cómo hay que declararlas. Entonces, para poder solventar estas dudas, hemos preparado esta sesión. Y también pensando en el momento en que os vais a hacer vuestra declaración de la renta, también os anticipo ya una novedad para este año, que hemos trabajado en un nuevo certificado fiscal que os va a hacer muy fácil la declaración de la renta de este año. Al finalizar de esta presentación os hablaré un poco de las particularidades de este nuevo certificado que ya tendréis disponible a partir de mañana. Comentaros también que podéis efectuar vuestras preguntas a través de la misma plataforma y después, al finalizar la sesión, también vamos a dar respuesta a todas ellas. Bien, ya sin más dilación voy a dar paso al ponente de esta sesión, que es un invitado de lujo, es Jordi Mayol. Él es abogado, fiscalista, experto en fiscalidad y tiene una dilatada carrera en asesoramiento y también en formación. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Muchas buena gracias por tarde. asistir Gracias por invitarme. y te doy la palabra. Gracias. Cuando analizamos las claves de la fiscalidad, ¿no? Cuando hablamos de productos de ahorro y previsión, es bueno de tener delante o la visión de lo que vamos a hacer esta tarde. Primero, en aspectos generales, creo que es bueno conocer antes de abordar el tratamiento fiscal de las aportaciones, las cuotas y de las prestaciones de cada uno de los perfiles de la mutua que veremos. Luego veremos sus perfiles, cómo afecta la fiscalidad tanto a los mutualistas en régimen alternativo al RETA o los mutualistas que están en el RETA, o bien aquellos mutualistas que están trabajando por cuenta ajena en otra empresa y no son ejercientes, no están por tanto ni en el RETA ni como alternativos al RETA, ¿no? Esos 3 perfiles veremos las características de esta fiscalidad, tanto de las cuotas, aportaciones como de las prestaciones. Y luego, finalmente, algunos consejos, siempre es bueno tener presentes, de cara no en el 2024, porque ya alea jacta es, ¿no? Ya hemos acabado ejercicio y estamos haciendo una declaración de renta del 2024, pero sí de cara al 2025, ¿qué podemos hacer para optimizar la fiscalidad de esas prestaciones y de estos productos? Eso lo veremos. Empezando un poquito por el análisis previo, me gustaría hacer una reflexión. Nuestras rentas que percibimos en el impuesto sobre la renta, en general, pueden estar sujetas de 2 formas, ¿no? En la base del ahorro o en la base general. Muy diferencialmente, veremos las consecuencias de estar en la base del ahorro y en la base general de los productos, tanto desde el punto de vista de las aportaciones o cuotas como de las prestaciones. Aquí solo analizaremos un poco la fiscalidad aplicable a las comunidades autónomas que tributan en régimen común. No veremos las singularidades de la fiscalidad de los regímenes forales de Navarra y las 3 diputaciones forales del País Vasco, pero bueno, aquí tienen sus singularidades. Empezando un poco por la base del ahorro, para ver qué tipo de rentas tributan en la base del ahorro y las consecuencias que tiene tributar en la base del ahorro. Analizando la base del ahorro aplicable a todas las comunidades autónomas, en este caso concreto no hay diferencia en la tarifa autonómica, tanto ninguna comunidad autónoma ha regulado una tarifa autonómica específica, tanto sumando a las 2, sería esta para todo el Estado, salvo Navarra y País Vasco. Si nos fijamos, la tarifa autonómica, la base del ahorro, tiene 5 tramos, ¿no? Desde quien tributa menos en la base del ahorro es el tramo menor, hasta 6.000 euros. Los rendimientos o ganancias que tributan esta base del ahorro tributan, si no exceden de 6.000 euros, tributan al 19%, y de 6.000 a 44.000 el 21%, y de 50.000 a 150.000 al 23%, y así sucesivamente. Importante ver aquí el efecto escala, ¿no? La mayoría de contribuyentes, la mayoría de mutualistas estarán, en base a las prestaciones y otros rendimientos que tengan
y que tributen la base del ahorro seguramente estarán en los tipos del 19% y el 21%. Puede haber alguno que esté por encima a ese 23%. Por tanto, estamos hablando de tipos impositivos que irán en la práctica de ese 19 al 23%, que como aspecto importante que tener en cuenta. ¿Qué tipo de rentas tributan en la base del ahorro? A ver, la base del ahorro tributa, por un lado, el saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario y, por otro lado, el saldo también positivo entre las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de activos. Aquí os he puesto en esta diapositiva, vais a ver el tipo de productos o de activos que tributan en uno u otro saldo. En el saldo A, que serían rendimientos positivos, saldo positivo de los rendimientos de capital mobiliario, tendríamos ahí si los hay, los intereses de depósitos bancarios, los dividendos. Si una sociedad distribuye dividendos y tú eres accionista de la sociedad, esos dividendos tributan como rendimiento del capital mobiliario en esta base del ahorro. Aquí también están los activos de renta ante fija, los rendimientos, los cupones, que pagas a través de un bono o obligación de público o privado, ¿no? que se redistribuye a los titulares de los bonos, o también la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de la inversión que hice ese activo, eso es el rendimiento del capital mobiliario. Y aquí tenemos, ya veremos después, también algunos seguros de vida o invalidez que no tributen en la base general, por defecto te tributarían en la base del ahorro, y también las rentas vitalicias o temporales. Veremos también en productos de Alter Mutua en qué supuestos tributarían en esta parte de la base, en el saldo de rendimientos tributarían en la base del ahorro y en qué porcentaje de estas rentas tributan, lo veremos después. Y en otra parte del pastel de la caja es la caja de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Aquí tenemos la venta, transmisión de acciones, de fondos, de participaciones de fondos de inversión, básicamente, y de inmuebles. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de estos activos tributa como puede ser ganancia si es positiva la diferencia o pérdida si es negativa esa diferencia, ¿no? Lo importante, y también quiero destacarlo aquí, es la posibilidad de compensar entre una cesta y otra, ¿no? De los rendimientos del capital mobiliario pueden ser también negativos o positivos, ¿no? Entonces pueden compensar entre sí. Si yo al vender un activo lo vendo en el mercado secundario y tengo, por diferencia de precio de venta y de compra, tengo una pérdida, un rendimiento de capital mobiliario negativo, eso lo podía compensar, tanto no tributar por un rendimiento positivo derivado, por ejemplo, de un seguro de vida o invalidez, ¿no? En los supuestos que veremos, o de una renta vitalicia. Tanto es importante destacar la posibilidad de compensar al 100% entre rendimientos del capital positivos y negativos, sin límite. En cambio, si tengo rendimientos, el saldo de A es negativo, tengo una limitación en cuanto a la posibilidad de compensar esos rendimientos negativos de las ganancias que tenga en el saldo B, ¿no? Te podría solo compensar el 25% de los rendimientos negativos del saldo B. También pasa al revés. Si yo vendiendo acciones tengo una pérdida, puedo compensarla con las ganancias que tenga de un fondo de inversión o con las ganancias que tenga de la venta de un inmueble. Pero si tengo el saldo B tengo más pérdidas que ganancias, tanto si un saldo negativo, podría también compensar ese saldo negativo hasta un 25% de los rendimientos de capital mobiliario positivos que tenga en el saldo A. Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto a efectos de planificación fiscal, ¿no? en una declaración de renta de años sucesivos, ¿no? Que pueda darse en el futuro. Importante también destacar que en la base del ahorro ninguna aportación o cuota que se haga por productos o activos que tributan en la base del ahorro es desgravable. No se puede restar. Veremos después en la base general que eso no es así, que las prestaciones que derivan, que tributan en la base general, sí que las aportaciones hechas a esos activos, a esos productos, por ejemplo, veremos de previsión y ahorro de Alter Mutua, sí que se pueden restar, son desgravables o son deducibles, ¿no? En cambio, la base del ahorro no. Sería esa singularidad. Esto es la base del ahorro. Luego tenemos la base general. La base general del impuesto sobre la renta, claro, no sucede como pasa con la base del ahorro, en que las comunidades autónomas no han creado una base del ahorro autonómica diferenciada por cada comunidad. Entonces, la misma base, la tarifa que grava la base del ahorro es la misma para toda España, salvo País Vasco y Navarra. En cambio, la base general sí que ha sucedido, en base a esa cesión parcial del impuesto a las comunidades autónomas que existe, todas las comunidades autónomas han regulado una tarifa autonómica diferenciada. Por lo tanto, nos encontramos
que hay fiscalidad diferenciada en cuanto al tipo de gravamen en todas las comunidades autónomas. Que tenéis un poco el mapa de España, que lo que intenta es indicar, nada más eso, indicar los tipos de gravamen más elevados que existen en la base general para cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid, vemos que el tipo de gravamen máximo es el 45%, en Cataluña sería de este 50% y en Andalucía, donde están las delegaciones de la alta mutua, el 47%. ¿Eso qué quiere decir? Veamos un poco los ejemplos. Tenemos la cuota estatal derivada de la tarifa estatal y luego tenemos las cuotas autonómicas derivadas de cada una de las comunidades autónomas que ha regulado una tarifa diferenciada. Sumando las dos, tendríamos los tipos máximos o tipos aplicables a las rentas que tributan en esa base general. Aquí hay diferencias por comunidades. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de Cataluña, que tenéis ahí en la diapositiva. En Cataluña, fijaos que no es solo los tipos diferenciados, sino que los tramos de base liquidable autonómica son distintos también, ¿no? De ahí así como la tarifa del impuesto sobre la renta base general estatal tiene un total de 6 tramos, en la liquidable general de Cataluña tiene un total de, pues, fijaos, 3, 5, 7, 9 tramos, 10 tramos diferenciados. ¿Qué tenemos que hacer para saber cómo tributa? ¿Cuál es el efecto fiscal de eso? Sumar las dos, de juntarlas, ¿no? Y nos podemos decir que el tipo de gravamen menor aplicable en el caso de Cataluña sería ese 20%, que es la suma del tramo de autonómico a la tarifa general, digamos que hasta 12.450 euros de base. Así como la de ahorro tributaba en cualquier caso al 19%, la base más pequeña, que eran 6.000, aquí tenemos que la base más pequeña son 12.450 y tributa al 9% más el tipo de autonómico, que es, en este caso, sumando los dos, llega a ese 20%. Y el tipo más elevado para bases imponibles, las más elevadas, en el caso de Cataluña, a partir de 175.000 euros de base de liquidable, pues tributa al 25,50 y la máxima de estatales de cualquier rendimiento que se tenga por encima de 300.000 euros, sumando el máximo estatal y el máximo autonómico, tendríamos ese que apunta en la diapositiva, ¿no?, del 50%. Por tanto, las rentas que tributan en la base general tienen un coste fiscal de Cataluña que va en el mejor de los casos de un 20% hasta el peor de los casos, con rentas muy altas, a ese 50%. Es un poco el resumen de la reflexión que hacemos aquí, ¿no? Veíamos que en la base del ahorro lo máximo que se tributa, lo mínimo es un 19 y lo máximo un 28, pero la mayoría de contribuyentes están en 19, en 21 o en 23. Y en cambio aquí nos encontramos que depende de comunidades autónomas cambia. En Cataluña sería de ese 20% al mínimo al 50%. Pero si por un lado es negativo tributar con tipos elevados, en el momento de cobrar la prestación, es positivo cuando te desgravas, cuando haces la aportación, porque las aportaciones que veremos aquí en productos de previsión y ahorro que tributen en la base de general pueden ser objeto de reducción. Tanto si pueden ser objeto de reducción, minoran la base, quiere decir que me estoy ahorrando impuestos cuando hago la aportación. Y si al cobrar voy a tributar de un 20 a un 50%, depende del contribuyente, al ahorrar me voy a ahorrar de un 20 a un 50%. Entonces, si sigo en fase de ahorro, que los tipos sean altos, el ahorro o la previsión, si puedo deducir las aportaciones o las cuotas, me permite obtener un mayor ahorro de impuestos. La importancia de comparar el ahorro con el coste es, en principio, suponemos que ya veremos en la práctica, ¿no?, la diferencia, ¿no? Se trata de que cuando tú cobras la prestación de estos productos de previsión, sea una época, un año, en que los ingresos que tengas sean menores que cuando aportaste, que será lo habitual, será lo habitual, ¿no? Si yo me jubilo, en principio voy a cobrar tengo menos ingresos a partir de la jubilación y en ese momento voy a tener un coste fiscal que hay que sumar mi prestación y mi producto de previsión a mi pensión, ¿no?, o mi prestación por jubilación. Con los ingresos menores voy a tributar menos que lo que me había ahorrado cuando he hecho la aportación. Entonces, esa reflexión es muy importante. De cuando aunque los tipos fueran los mismos en el momento de cobrar que en el momento que he ahorrado, con mi nivel de renta va a ser menor cuando cobre la prestación en la mayoría de casos, ¿no?, o en el 99% de los casos, eso va a suponer que el coste fiscal que he tenido de la prestación será inferior al ahorro de impuestos que he tenido gracias a la aportación. Esta reflexión que hemos hecho para Cataluña me vale igual también para Madrid.
La tarifa autonómica en Madrid es con menos tramos, 5 tramos, y el tipo mínimo y máximo son menores que en Cataluña. Eso permite que el coste fiscal a la hora de cobrar sea como mínimo un 18% y un máximo de 45%, pero que el ahorro de impuestos también sea en la misma consonancia. Si hago aportaciones, mínimo 18% y el máximo 45%. Cuando hablamos de optimizar la fiscalidad es muy importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Y para Andalucía, quien tenga su residencia habitual en Andalucía y hace aportaciones, con una tarifa autonómica diferenciada también, que va sumando la estatal del 18% al 47% como máximo, y a nivel de coste fiscal lo mismo. Si cobro la prestación y tributo en la base general, me va a suponer un pago de impuestos de ese 18 o al 47%, según el nivel de renta, junto con la prestación que tenga el contribuyente. ¿Qué rentas tributan? Hemos visto antes las rentas que tributan en la base del ahorro. Vemos ahora las rentas que tributan en la base general. Como punto de partida, aquí tributan todos los rendimientos del trabajo, todos los rendimientos de actividades económicas y ganancias patrimoniales que no deriven de la transmisión de activos. Esas y otras rentas no exentas tributarían en esta base general. Destacar aquí que entre los rendimientos del trabajo, lo veremos en cada una de las prestaciones, tributan todas las prestaciones de seguros colectivos de empresa, de planes de pensiones y de mutualidades de previsión social y de PPAs, de planes de previsión asegurados. Destacando estas rentas, siempre tributan como rendimiento del trabajo. Importante destacar, sea cual sea la contingencia, salvo los supuestos exentos, cuando no está de un supuesto exento, que destacaremos, pues las prestaciones de previsión, de productos de previsión, tributan como rendimiento del trabajo. Y también tendríamos aquí, dentro de la base general, las ganancias patrimoniales podemos incluir aquí prestaciones de cierto tipo de seguros, que veremos después también. Aquí la importancia de destacar, así como en la base del ahorro no hay la posibilidad de reducir las cuotas del importe de la base, en cambio aquí sí, en la base general, puedo tener ahorro de impuestos por esas aportaciones o cuotas que haya satisfecho. Vamos a cada uno de los perfiles. De primer perfil, mutualistas en régimen alternativo de Alreta. Y veremos, por un lado, las aportaciones o cuotas, qué tratamiento fiscal tienen, si hay o no la posibilidad de reducir, creemos que sí, de la base general del impuesto de la renta, de restar, y luego las prestaciones, cuando se producen los cobros, cómo van a tributar. Singularidades. En primer lugar, en cuanto a las aportaciones, todas las aportaciones a los planes de alternativos de Alreta, de Altermutua, tendrían el carácter de gasto deducible, ¿no? Gasto deducible dentro de la relación de renta de cada uno de los mutualistas. La estimación directa o normal o simplificada, que es como se valora, ingresos menos gastos, pues dentro de esos gastos deducibles de la actividad profesional, hasta el límite máximo establecido, que es la suma de el límite máximo es las cuotas por contingencias comunes que se aplican para el régimen de autónomos. El importe máximo, en este caso deducible, para autónomos es del año de 2024 es 16.030,82 euros, pues como es alternativa al RETA, hasta ese importe también se pueden aplicar como gasto deducible las aportaciones hechas a la mutualidad en este plan alternativo. Recordar aquí que para el 2025 se ha incrementado este límite hasta el 16.672,66 euros. Pero nos fijamos ahora en el 2024, tanto el límite máximo como gasto deducible a aplicar a los ingresos sería este importe. Hay que tener en cuenta que si ha aportado más, si hubiese el caso que hubiese aportado más que el importe mínimo establecido para esas cuotas, que es el equivalente a las cuotas por contingencias comunes del régimen de autónomos, hubiese aportado más de 16.030,82, hasta el importe de 1.500 había la posibilidad de aplicar ese exceso como reducción también de la base liquidable, hasta un límite que veremos después de 1.500 euros. Simplemente indicar esto. Apuntar, recordemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Estas aportaciones, ¿qué ahorro fiscal me van a suponer para el contribuyente, para el mutualista? Dependerá de dónde esté, su residencia habitual, y dependerá del nivel de renta que tenga. Hemos visto antes las escalas de cada comunidad autónoma, sumando la estatal más la comunidad autónoma. Entonces, en Cataluña tendríamos del 20 al 50,
en matriz del 18,45% de desgravación, es la posibilidad de ahorrarte impuestos del 18,47, 18,45 o 20,50 del importe de la aportación. Es decir, si hago la aportación, voy a dejar de pagar esa cantidad de impuestos. Sería el ahorro de impuestos en el momento de la aportación. De esos 16.030,82 como máximo. ¿Qué sucede con el productos de previsión alternativos a los planes de pensiones, sistemas alternativos a los planes de pensiones? Además de esa posibilidad de deducirte como gasto deducible de la actividad esa cantidad por las aportaciones al sistema alternativo al RETA, tenemos la posibilidad de desgravar las aportaciones que hemos realizado al PPA, Plan de Previsión Asegurado, o a productos de previsión alternativos a los planes de pensiones, que son las coberturas alternativas a los planes de pensiones, son la invalidez permanente, el fallecimiento y dependencia, ¿no? Productos que tenéis de previsión que también pagan. Puede ser que se estén haciendo aportaciones a esos sistemas, pero hay un límite genérico en que se pueden desgravar esas aportaciones, que es el límite de 1.500 euros. 1.500 euros o, si fuera inferior, si fuera superior a 1.500 euros, o fuera, la ley establece un límite en la menor de las dos cantidades siguientes, ¿no? 1.500 euros o el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas percibidos por parte del mutualista en el ejercicio. Usualmente, pues una cantidad entre 1.500 euros, en este caso difícilmente vamos a superar ese límite. Pero hay que tener en cuenta que es un límite genérico del 30% para lo que veremos después, ¿eh? Y es importante tener en cuenta ese límite del 30% de los rendimientos netos de actividades económicas. ¿Qué sucede si alguien resultara que el 30% de las aportaciones hechas a sistemas de previsión social sea, en este caso, 1.500 euros o las que haga después, veremos, en sistemas profesionales para autónomos o colectivos? Excediera el 30% de los rendimientos netos, que no podía desgravarse en su declaración de renta ese importe. Pero la posibilidad que existe, y que hay que destacarla, si lo consignamos así en la declaración de renta, que el exceso sobre ese 30% de rendimientos netos podemos desgravarlo y trasladar esa desgravación en los 5 ejercicios fiscales siguientes. Es un tema muy a tener en cuenta de cara a lo que veremos después. También en cuanto a destacar aquí lo mismo que antes. Las aportaciones a PPA o a productos de previsión, a igual que sucede con las cuotas satisfechas de sistemas alternativos del RETA, tienen la posibilidad de un efecto fiscal inmediato de ahorro de impuestos, que depende de la comunidad autónoma. Hemos visto antes que va desde este 20,50, 18,45, 18,47. A partir del 2023 se produjo una modificación en la ley de renta y en la ley de una reforma en la ley de planes de pensiones que da posibilidad de aumentar el límite genérico de 1.500 euros de reducción que es aplicable desde 2022, ¿no?, a planes promovidos a nivel colectivo, ¿no? Y una de las posibilidades es que entre los planes promovidos a favor de autónomos, en este caso de mutualidades de previsión social, pues tuviesen un límite adicional de reducción, ¿no? Y ahí tenemos el producto vuestro de jubilación para autónomos, la posibilidad que puedan aumentarse ese límite de 1.500 con esos 4.250 euros adicionales de la base general del impuesto sobre la renta. Lo que comentaba antes del límite genérico del 30%, ¿no? Si entre 1.500 euros que aporto más 4.250 del sistema de jubilación autónomo, que es este límite adicional de aportaciones a la mutualidad para trabajadores por cuenta ajena que pueden hacer a la mutualidad, excediera del 30% los rendimientos netos del trabajo, actividad profesional entiendo en la mayoría de casos, pues ese exceso no podría restarlo en la declaración de renta 2024, sino tendría 5 ejercicios fiscales siguientes para poderlo hacer. Lo importante destacar aquí es que al hacer la declaración de renta debe consignarse esa opción, ¿no?, esa posibilidad. Mira, ha sucedido que mi límite de declaración de máximo de desgravación, el 30%, lo he superado y debo consignar, si no me falla la memoria, en la casilla 468 de la declaración de renta, el modelo 100,
hay que consignar el importe del exceso para tener la posibilidad en los 5 ejercicios fiscales siguientes de desgravación de ese exceso. Muy importante el tema del límite. Pero es una posibilidad adicional, que además de los 1.500 puedo desgravar, reducir 4.250 hasta ese importe adicionales a través de aportaciones del autónomo a la mutualidad, a la jubilación autónoma. Otra posibilidad de restar tanto la base a través de una deducción de gastos de los rendimientos de actividades profesionales son los seguros médicos, los seguros de salud, como decimos seguros de salud, los seguros de enfermedad, técnicamente sería el nombre seguro de enfermedad. Aquí tendríamos cualquier prestación dineraria o de servicios que incluyera la prestación de servicios sanitarios, ¿no? De gastos de hospitalización, gastos médicos, seguros de salud que incluyan la prestación de servicios directamente, no cantidades económicas. Aquí he supuesto un poco el enunciado, todo lo que son vuestros productos de salud, ¿no? Que tendrían esa consideración de seguros de enfermedad. ¿Qué cantidad puede cada mutualista, si ha pagado primas por estos seguros, puede deducirse como gasto deducible de su actividad económica? Pues 500 euros por, si es una aportación hecha a favor de su seguro propio mutualista, su cónyuge o hijos de hasta 25 años que convivan con el mutualista. Es el criterio fiscal que se sigue, ¿eh? 500 euros por cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que los límites de 500 euros se cuentan por persona, separadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si una aportación, un seguro de salud a favor del mutualista desde 600 euros se podrá deducir como gasto 500 euros, aunque las aportaciones hechas a favor de familiares sean de importes inferiores a 500. El límite de 500 euros se cuenta por cada uno de los integrantes de la familia, cónyuge y escaso hijos que hasta 25 años que convivan con el mutualista. Importante tener en cuenta esto. El límite de 500 aumenta hasta 1.500 si se trata de una persona con discapacidad de cualquiera de ellos, ¿no? Sea el mutualista, sea el cónyuge o sean los hijos. Destaco aquí también el efecto de ahorro de impuestos que supone eso, ¿no? La posibilidad de restar de mis ingresos, tanto de restar la base liquidable general y obtener un ahorro fiscal que depende de la comunidad, irá desde el tipo mínimo del 20% o hasta el tipo máximo, depende del nivel de renta del cliente. Por tanto, es otra fórmula de conseguir ese ahorro de impuestos que pretendemos. Vamos a ver las prestaciones. ¿Qué pasa con las prestaciones? Las prestaciones de los sistemas de previsión, tanto del sistema alternativo de Alreta como de los sistemas de previsión complementaria, que hemos visto, tributan, prestaciones itinerarias, tributan en la base general del impuesto sobre la renta. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay algunas prestaciones, las que derivan de planes alternativos al RETA, que tienen la misma fiscalidad que las prestaciones públicas. ¿Y cuál es la fiscalidad de las prestaciones públicas? También como rendimiento del trabajo dentro de la base general, pero con excepciones. Prestaciones que se cobren del régimen de autónomos o de plan alternativo al RETA, que sean por invalidez permanente absoluta o gran invalidez, están exentas de impuestos. O prestaciones que se cobren por hijos, de orfandad, también están exentas de impuestos. En el caso sucede así en las pensiones públicas, sucede también así en las prestaciones de plan alternativo al renta. En el resto de supuestos tributan como rentas del trabajo en su totalidad. Esa es la norma general, ¿no? Que quiero destacar aquí. Ahora bien, hay que recordar que hay prestaciones en forma de capital, ¿eh? Tanto si la prestación es en forma de capital o es en forma de renta, tributa en la base general, salvo supuestos exentos, como renta del trabajo. Ahora bien, eso es así. Cuando es en forma de capital, en el año 2007 hubo una reforma fiscal importante del impuesto de la renta que suprimió lo que antes se aplicaba a las prestaciones en forma de capital de sistemas complementarios, ¿no? Que era una reducción fiscal de un 40%, al considerar que tributaban como renta irregular. Esa situación se modificó a partir del 2007, pero hay un régimen transitorio que implica que las prestaciones que percibas y las cobras en forma de capital y derivan de aportaciones anteriores al 2007 siguen manteniendo esa reducción del 40%. Por tanto, si cobro una prestación no exenta que tributa en la base general, que deriva de un sistema alternativo, una mutualidad de previsión social, y lo cobro en forma de capital, si esas
capitales deriven de aportaciones anteriores al 2007, se puede uno beneficiar de esa reducción del 40%. Ahora bien, cuidado, va a tributar el 60% del importe que se cobre en forma de capital el año en que se cobre. Importante tener en cuenta ese aspecto. Lo mismo que hemos dicho antes, cuando hablamos de una prestación, al cobrar la prestación, salvo este supuesto en que no tribute el 40%, va a tributar la totalidad de la prestación en la escala general del impuesto a la renta. Vamos a ir desde el tipo mínimo al 20,50, 18,45, según la comunidad autónoma, o 18,47. El coste fiscal de la prestación que tendrá esta prestación, hay que tener en cuenta ese coste fiscal. Por un lado, hemos tenido ahorro fiscal con las aportaciones, ya tenemos coste fiscal por el cobro de la prestación. Y destacar lo siguiente, tributa por la totalidad de la prestación. Aquí no se pueden restar las aportaciones realizadas. El rendimiento a efectos fiscal es toda la prestación. ¿Por qué? Porque se han podido desgravar las aportaciones realizadas a estos sistemas. Si hubiese el caso que no he podido hacer una desgravación de una parte de la aportación, porque he superado, por ejemplo, el 30% los rendimientos netos, ello no me exime de tributar por la totalidad de la prestación. Es importante eso, tenerlo presente, ¿no? Hay que evitar, en cualquier caso, no desgravarse la totalidad de las aportaciones, porque a la hora de cobrar esos productos de previsión van a tributar por el 100%. Salvando esa salvedad que hemos comentado del régimen transitorio de aportaciones anteriores al 2007. Bueno, hasta aquí. Luego veremos algún aspecto común a tener en cuenta. Los mutualistas ejercientes que tributan alternativos a la renta. Vamos a ver ahora un poco las singularidades de los mutualistas ejercientes que cotizan en el renta, no alternativos al seguro social, sino que cotizan en autónomos, pero son ejercientes por cuenta ajena. Lo mismo, el esquema anterior, ¿no? Aportaciones por un lado, cuotas y las prestaciones. Las aportaciones, en este caso, no tenemos, claro, la alternatividad al renta. En su caso, habrá las cotizaciones que el autónomo haya hecho en el renta. Evidentemente, esas cotizaciones serán gasto deducible en el impuesto de sus actividades profesionales. Aquí vamos directamente a las aportaciones a sistemas alternativos a los planes de pensiones, que tenemos esa deducción o esa desgravación hasta 1.500 euros por aportaciones que tenemos productos a ahorro futuro, plan previsión asegurado o cualquier seguro cuyas prestaciones sean alternativas a los planes de pensiones. Expuesto el enunciado los que entrarían dentro de la oferta de productos de alta mutua. Y el límite del 30%. Difícilmente en este caso, por 1.500 euros, vamos a superar ese 30%. Pero hay que tener en cuenta que el 30% es un límite conjunto. Y veremos por lo que hemos comentado antes. En cuanto también, como es un trabajo por cuenta ajena, los trabajos por cuenta ajena pueden deducirse las aportaciones realizadas o primas, cuotas de seguros de salud, lo mismo que sucedía con el mutualista alternativo al renta, hasta 500 euros por cada una, por el propio mutualista, cónyuge o hijos de menores hasta 25 años que convivan con el mutualista, ¿no? Tenemos esa posibilidad de 500 euros por cada uno de ellos deducirse de sus gastos, tanto de la base, del importe de la base al final, esos 500 euros. También el límite de 1.500 euros a favor del mutualista, el cónyuge o descendientes de hijos discapacitados. Y luego, en tercer lugar, tendríamos aportaciones que se pueden hacer al producto jubilación autónomo, que sería ese sistema de complementario de aportaciones a la mutualidad. Igual que sucede con los mutualistas alternativos al renta, tenemos los mutualistas que cotizan autónomos, también pueden hacer aportaciones, ya que son trabajos cuenta ajena de ejercientes, como autónomos pueden hacer aportaciones a la mutualidad hasta ese límite adicional de 4.250, que sumados a los 1.500 euros del límite general serían reducibles de la base liquidable general, ¿no? Aquí es donde podría darse el caso que sumando esos 1.500 más 4.250 excedieran del 30% los rendimientos netos. Entonces el límite de reducción en este caso sería el 30% de los rendimientos netos.
si un trabajador cuenta ajena que cotiza en el RETA tiene unos rendimientos de netos de su actividad de 30.000 euros, pues en este caso pues, no superará el 30% de rendimientos netos, la aportación hecha 1.500 más 4.250, pero si fueran de 20.000 euros, sus rendimientos netos, el 30% de los 20.000 euros netos de su actividad, ya sería un importe superior, bueno, 30% es 20.000 euros y esos 6.000 euros, que sería un importe aún superior a ese límite, ¿no? En el caso de que el límite de rendimientos fuera inferior y el 30% fuera inferior a ese 1.500 más 4.250, importante el tema de consignar eso en la declaración de la renta para poder tener el exceso desgravable en los 5 ejercicios siguientes, ¿no? Hemos comentado antes también. Y la tercera posibilidad, bueno, tenemos en cuenta lo indicado también antes, ¿no? En cuanto a las prestaciones que se cobran de sistemas alternativos, de estos productos, ahorro futuro, PPA, jubilación autónoma, en el caso del trabajador cuenta ajena que esté en el régimen de autónomos, también tiene el mismo tratamiento fiscal, claro, que el mutualista que está como alternativo del RETA, ¿no? Es que las prestaciones tienen el tratamiento fiscal en su totalidad de rendimiento del trabajo. Aquí no hay exención ninguna de las prestaciones, se tributa al 100%. Y también recordar lo que hemos dicho antes, si es una aportación, son aportaciones anteriores al 2007, se benefician del régimen transitorio, tanto si se cobrara esa prestación en forma de capital, habría la posibilidad de no tributar por el 40% de ese importe del capital, solo tributaría por el 60% de los capitales que derivan de aportaciones anteriores al 2007, al aplicarse el régimen transitorio. El coste fiscal también va condicionado según el nivel de renta y según la comunidad autónoma donde está el contribuyente. Apuntar el tema del 40% porque creo que es un aspecto, bueno, relevante. Si tengo la posibilidad de prescribir prestaciones en forma de capital que son de aportaciones anteriores, la reducción del 40% implica que el coste fiscal se reduce, ¿no? Entonces, no es del 20 o 50, 18, 45 o hasta el 47% del importe de la prestación, sino es solo el 60% de ese capital que se perciba. Un tema a destacar aquí, como no se trata de un sistema alternativo al RETA, la posibilidad que puede darse, no se da en el caso del producto de ahorro futuro, no se da la posibilidad de rescate si es un sistema alternativo al RETA, pero si no lo es, se trata de un mutualista ejerciente que cotiza en el régimen de autónomos y dejara pues, como es un producto que permite el rescate, ¿no? Pues si hay la posibilidad de rescatar esa prestación, cuidado que las prestaciones, si se rescatan prestaciones de productos que han disfrutado de reducción fiscal en cuanto a las aportaciones, hay la obligación de hacer autoliquidaciones complementarias para todos los años en que se ha disfrutado esa reducción, ¿no? Cuidado con esa posibilidad, ¿no? Luego, por otro lado, si se produce ese rescate, habría que tributar también lo que se apunta en este ejercicio como rendimiento del trabajo por la diferencia en que hay entre esa prestación y el importe de la reducción. Hay que hacer declaraciones complementarias cuando tengo liquidez de un producto que ha permitido hacer reducciones con las aportaciones, salvo en los supuestos de liquidez previstos en la normativa de planes de pensiones, que son enfermedades graves y desempleo de larga duración. Tanto cuidado con los supuestos de liquidez de productos alternativos que han sido objeto de reducción de la base, ¿no? Que es lo que apuntamos en esta diapositiva. El tercer perfil sería mutualistas trabajadores por cuenta ajena, que que han hecho aportaciones y han cobrado prestaciones de mutua. Tenemos por supuesto, aportaciones en cuotas y prestaciones. En este caso, no se trata de trabajos cuenta ajena, todo lo que hemos visto, la posibilidad de desgravación de gastos y de reducción no se daría. Lo que tenemos es la posibilidad de hacer aportaciones a sistemas de previsión social complementaria y tendríamos el límite de 1.500 euros por aportaciones a PPAs y a seguros de dependencia,
que tienen el mismo tratamiento fiscal, ¿no? Hasta 1.500 euros son desgravables de la base general del impuesto de la renta, y este límite que hemos comentado antes, el 30% de los rendimientos netos de actividades económicas, con las diferencias, según cada comunidad autónoma. ¿Qué pasa con las prestaciones? Lo mismo que hemos dicho antes para el resto de mutualistas, ¿no? Las prestaciones de sistemas de previsión social complementaria tributan como rentas del trabajo, en principio en su totalidad, dentro de la base general del impuesto de la renta, y aquí apuntamos que estas prestaciones son objeto de retención por la entidad pagadora, en este caso la mutua. Y acordaos también de la posibilidad, también para estos supuestos, de disfrutar, si son aportaciones anteriores al 2007, se benefician de la reducción de un 40% de las prestaciones en forma de capital que deriven de aportaciones anteriores al 2007, que suponen esta no tributación del 40% del capital que se percibe en cuanto al coste fiscal. Algunos elementos que son comunes a cualquiera de los tres tipos de clientes mutualistas, ¿no? Ejercientes alternativos al renta, o ejercientes que cotizan en el renta, o mutualistas de trabajadores por cuenta ajena. En cuanto a las prestaciones, que no hemos comentado, otro tipo de seguros que no sean alternativos a los planes de pensiones, productos de previsión, los seguros de vida o invalidez, sea capitales que se cobren, capitales al vencimiento, o rescates de seguros de vida, o bien prestaciones en forma de capital o renta que tributan en un seguro de invalidez que no sea alternativo a los planes de pensiones. Aquí os he puesto los ejemplos de algunos productos: ahorro futuro, vencimientos, rescates o invalideces permanentes. En estos casos tributan estas prestaciones no dentro de la base general, sino dentro de la base del ahorro. ¿Cómo tributa una prestación en forma de capital dentro de la base del ahorro? La diferencia es el capital que percibo y la prima que he pagado. Eso es el rendimiento del capital mobiliario de un seguro de vida de ahorro. Y aquí en este caso la retención no es variable, sino es fija, de un 19%. Que en principio, si mi base del ahorro no excede de 6.000 euros, base del ahorro donde teníamos los saldos de rendimientos netos, rendimientos capitales mobiliarios positivos y negativos, y ganancias y pérdidas, no excede de 6.000 euros, va a coincidir el importe de la retención con el importe a pagar, el impuesto a pagar por esta parte de la base. Si el importe excede de 6.000 euros, el pago a cuenta será solo un pago a cuenta, habrá que pagar una cantidad adicional, ¿no? Sobre el 19% del rendimiento. Importante aquí destacar que como las aportaciones no han sido objeto de reducción, se tributa solo por la diferencia entre el capital y las aportaciones realizadas. Otra posibilidad, otro producto, sería un seguro de renta vitalicia de contrato, que no es un sistema alternativo a los planes de pensiones, no es una prestación alternativa a los planes de pensiones. ¿Cómo tributa el seguro de renta vitalicia? De que perciba un rentista, ¿no?, la prima única, y cobro una renta vitalicia en función de la edad que tenga el rentista en el momento de constituir la renta. Básicamente en el momento de cobro de la primera anualidad de renta, sería esa la edad de constitución de la renta. Esa edad determina qué parte de esa renta que cobro al año tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario y está sujeta en la base imponible del ahorro. Por tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿no? A mayor edad, y veis un poco la escala del impuesto de la renta en caso de la base del ahorro, tenemos a mayor edad, mayor será la parte de la renta que tributa. Fijaos que a partir de los 66 años, los tipos, la parte de la renta que tributa es mucho menor, ¿no? Un cliente constituye una renta vitalicia y empieza a cobrarla a los 66 años, el 20% del importe anual de la renta va a tributar para siempre como de rendimiento del capital mobiliario. Si tiene al inicio de la constitución de las rentas 70 años, va a tributar al 8% de esta renta que cobre, va a tributar como rendimiento del capital mobiliario. No toda la renta, sino una parte de esa renta. La parte de la renta disminuye según la edad inicial que tiene el asegurado al cobrar la renta. Y sobre esa parte la compañía aplica la retención del 19%.
Y es solo esa parte que debo incluir en el saldo de rendimientos del capital mobiliario en la base del ahorro. Con el coste fiscal es mucho más reducido. Lo que apunto ahí, ¿no? Por un ejemplo, un rentista de 66 años, al constituir la renta, tiene una base, suponiendo que tiene una base del ahorro por el saldo de rendimientos netos de capital mobiliario de 6.000 euros, solo va a tributar el 20% de ese 19%, el 3,8% del importe total de la renta. Entonces, los impuestos serán bajos en estos casos, motivado que el inicio del cobro de la renta tiene una edad de 66 años. Otra posibilidad que existe en cualquiera de los supuestos, de los perfiles, tenemos que el mutualista sea beneficiario de alguna prestación por incapacidad temporal o subsidios económicos que se pueden percibir por hospitalización o gastos médicos y demás, al margen del sistema alternativo ante la renta. Este tipo de prestaciones, que son normalmente prestaciones pequeñas, subsidios de baja de diaria, subsidios de hospitalización por estar X días en el hospital, en cantidades que se perciben por intervenciones quirúrgicas, son importes que están sujetos al impuesto sobre la renta, pero no en la base general, sino en la base del ahorro y como ganancia patrimonial. Perdón, no como en la base del ahorro, sino en la base general como ganancia patrimonial. Repito, porque es relevante, ¿no? Ese importe, que es un importe reducido, tributa en la base general. Por el importe de la prestación, restada las primas o cuotas pagadas que han servido para generar esa prestación, ¿no? Lo que habría que restar ahí solo se tributaría por esa diferencia. Al tipo que corresponda según la base general y el importe de rentas del contribuyente. Al tratarse de una ganancia patrimonial, y es algo que puede llegar a confusión en ciertos casos, pero en tratarse de una ganancia patrimonial no está sujeta a retención. Tanto la compañía, la mutualidad, en este caso no retiene ningún importe, pero eso no quiere decir que no deba tributar por esa cantidad en la base general del impuesto sobre la renta. Y luego indicar, como, aunque no estamos hablando de eso, pero indicar que hay una serie de prestaciones que no tributan impuesto sobre la renta, sino tributan en el impuesto sobre sucesiones, son prestaciones por caso de fallecimiento a favor de beneficiarios, en que no se tratan de sistemas alternativos a los planes de pensiones, sistemas de previsión, sino son otro tipo de seguros, seguros de vida, aquí puedes capitales en caso de fallecimiento de seguros de vida que haya contratado con la mutualidad, o capitales en caso de fallecimiento por accidente, el seguro de accidentes, o incluso prestaciones del ahorro futuro que no actúe como alternativa a los planes de pensiones que se cobran en caso de fallecimiento, o rentas vitalicias reversibles que cobre cuando fallece el asegurado de una renta vitalicia, en caso de fallecimiento, si sigue cobrando esa renta el cónyuge o una tercera persona en el futuro, pues el valor actual de esa renta tributaría en el impuesto sobre sucesión. Importante el tema tenerlo también presente. No vamos en renta, sino en sucesión. A ver, no sé si algunos, como yo, seguramente aprendimos a leer con este escritor, Rudyard Kipling, escritor de la época colonial inglesa, ¿no? del siglo XIX, XIX-XX. Tengo 6 honrados sirvientes, me enseñaron todo lo que sé, sus nombres son qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué, ¿no? Del qué sería, lo que queremos conseguir aquí es optimizar la fiscalidad. ¿Cómo podemos optimizar la fiscalidad de los productos de previsión, en este caso de ahorro y previsión, de cara al 2025? Unas pautas a tener en cuenta. El cómo sería en qué productos utilizar la fiscalidad. El cuándo serían, pues en este caso, el momento oportuno, en este caso en el 2025. ¿Dónde sería la recomendación de hacer una alter mutua, ¿no? Y quién serían los mutualistas, cada uno de los perfiles y el por qué es para conseguir los dos aspectos que indicamos a continuación. Es básicamente obtener mayor cobertura en la medida que hago una aportación, pago una prima y eso me provoca un ahorro fiscal. Estoy obteniendo con la misma cobertura, pensemos en el seguro de enfermedad, la misma cobertura, las mismas prestaciones económicas, pero con menos dinero, ¿no? Ya que gracias a hacer esa aportación y tener ese ahorro fiscal, el coste de la prima real para el cliente es menor, ¿no? Por otro lado, también si tengo un producto de riesgo, una invalidez, ¿no?
y esa invalidez tributa poco, consigo que tribute poco, planifico fiscalmente esa operación, vemos que tributa poco, tributa en la base del ahorro, en la base general, si consigo que tribute menos, ¿no? Pues consigo mayor cobertura para el cliente. También el tema de la rentabilidad financiero-fiscal, cómo obtener mayor rentabilidad financiero-fiscal, que es no solo la rentabilidad que te da un producto de ahorro financiera, sino que es cuántos impuestos me ahorro por ese producto al hacer las aportaciones. Hemos visto que bueno, los productos que tributan en la base general del impuesto permiten ahorrar impuestos en la fase del ahorro. A la rentabilidad que me está dando el producto de ahorro, esa rentabilidad financiera, tengo que sumarle ese ahorro de impuestos que voy obteniendo gracias a esas aportaciones en mi declaración de renta. Si consigo que el coste fiscal del producto al final de la prestación sea menor que ese ahorro fiscal, obtengo una rentabilidad financiero-fiscal positiva. Trata de planificar bien tanto ese cobro de las prestaciones. Recomendaciones que podríamos hacer en este caso, pues viendo un poco los perfiles de mutualistas, pues por un lado, en cuanto al mutualista que realiza aportaciones a la mutua como alternativo al RETA, pues aumentar los límites de aportación al plan alternativo al RETA, hasta el límite máximo podría ser una opción, ¿no? Hasta ese límite máximo permitiría que los rendimientos netos de actividad profesional o económica fueran menores, tanto el importe de la base fuera menor, ¿no? Además, haciendo aportaciones al sistema alternativo al RETA, conseguimos que algunas de esas prestaciones, igual que pasa con las pensiones públicas, estén exentas de impuestos. Las prestaciones por invalidez del plan alternativo al RETA tienen la misma fiscalidad que las pensiones públicas por invalidez, tanto por invalidez permanente absoluta y gran invalidez, está exenta de tributación, ¿no? La misma las pensiones de orfandad que deriven de ese plan alternativo al RETA. Las pensiones públicas de orfandad están exentas de tributación. También lo están así. Conseguimos pensiones exentas derivadas por orfandad del plan alternativo al RETA. El resto de sistemas alternativos de previsión social complementarios tendríamos que aumentar los límites, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos aumentar? 1.500 euros más 4.250 del plan para autónomos de la mutualidad. Conseguimos ese ahorro de impuestos en función del nivel de renta que tengan del cliente. Lo importante aquí es decidir cuándo cobrar y cómo cobrar, ¿no? Si tengo aportaciones anteriores hemos dicho, con los ejemplos que hemos visto, anteriores al 2007, tengo la posibilidad de beneficiarme de la reducción del 40% de las prestaciones en forma de capital por aportaciones anteriores al 2007. Tanto, eso es un aspecto relevante. Es importante saber cuándo cobrar, ¿no? Yo, a partir de que se produzca la jubilación, tengo derecho a cobrar las prestaciones de sistemas alternativos a los planes de pensiones, pero no tengo la obligación de cobrar al inicio en que se produce esa jubilación. Digo, si se jubila en noviembre o diciembre de un año fiscal, de ese año fiscal, no es recomendable que cobre la prestación de ese sistema alternativo porque habrá que sumar al salario o los ingresos que tenga de actividad económica este mutualista más importantes solamente de su vida o muy elevados, habrá que sumarles las prestaciones del sistema alternativo a los planes de pensiones y eso hará que su renta, su base general del impuesto suba. Entonces, quizás es mejor esperar hasta que pase el ejercicio siguiente, en que bajen sus niveles de ingresos y que el coste fiscal de esa operación sea menor. Es muy importante decir cuándo cobrar. La normativa de planes de pensión establece la posibilidad de disponer de la prestación en forma de capital que hemos comentado antes, con la reducción del 40% en su caso. Pero hay que tomar la decisión el año en que se produce la contingencia o máximo 2 ejercicios fiscales siguientes. Tengo una limitación en cuanto a la posibilidad de decidir sobre esa aplicación del 40% de reducción. Y también otra alternativa muy importante es de optimizar al máximo la fiscalidad de los seguros de salud, de aprovechándose esas aportaciones deducibles como gasto de hasta 500 euros, no solo del mutualista, sino del cónyuge y otros hijos hasta 25 años que convivan con él. Es relevante el tema de la posibilidad de obtener ahorro fiscal gracias a ese producto, a ese seguro de enfermedad. Y bueno, y creo que hasta aquí podemos concluir un poco la presentación general. Si acaso ahora con las preguntas vemos los detalles. Vale. Muchas gracias, Jordi. Yo creo que en estos momentos todos sabemos mucho más de fiscalidad y va a ser muy útil para la renta de este año y, por supuesto, también para la de los próximos años. Bien, yo antes de dar paso a explicaros un poco
bueno, las particularidades del nuevo certificado fiscal. Para aquellos, nos están entrando muchas preguntas, pero para aquellos que os hayáis incorporado más tarde, que sepáis que está abierto a través de la plataforma la posibilidad de enviarlos por escrito vuestras preguntas, y después yo de presentaros el nuevo certificado fiscal, abriremos el turno de preguntas para que Jordi nos conteste. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a dar paso a hablaros del nuevo certificado fiscal. Como os he comentado al principio, hemos trabajado para que sea un certificado que a todos los mutualistas os facilite mucho la realización de vuestra declaración de la renta. Como habéis estado oyendo en la exposición que ha hecho Jordi, claro, la fiscalidad es muy diferente entre si sois mutualistas y estáis en la mutua como alternativos al régimen de autónomos, o si estáis, por ejemplo, en el sistema de autónomos, pero igualmente tenéis prestaciones aquí en la mutua, o si sois ejercientes por cuenta ajena. Esta situación profesional es muy importante que nosotros tengamos la real, porque sabemos que se producen cambios a lo largo de la vida profesional, para que luego también el certificado fiscal que os ofrecemos a cada uno se corresponda con la realidad. Por esto, os animo a que si cuando hayáis recibido el certificado veis alguna diferencia sobre la realidad, que nos lo comuniquéis. Bien, vamos ya a entrar en materia. ¿Dónde me puedo descargar el certificado fiscal? Sabéis que ya os he anunciado antes que lo vais a tener disponible a partir de mañana. Tenéis que entrar en la página web altermutua.com y acceder a vuestra área privada. Ya lo conocéis, accede a través de este apartado que está en la parte superior a la derecha, y una vez habéis clicado allí os aparecerá estos dos cuadros para que os identifiquéis. ¿Vale? Entráis dentro de vuestra área personal y entonces aquí tenéis que seleccionar también en la parte superior a la derecha abonos y recibos. ¿Vale? Aquí os llevará a otra pantalla y aquí tenéis que seleccionar la opción certificados fiscales, y veréis ya que debajo de todo veis que hay una línea continua. Veréis que ya aparece certificado fiscal, pone la fecha, el año 2024, y a la derecha el icono para que os lo podáis descargar en PDF. Bien, una vez clicáis aquí, se os descargará el certificado. Veréis primero que hay una carta introductoria, ¿vale? Y a continuación veréis que os aparece este cuadro. Este cuadro es común para todos los mutualistas y es podríamos llamarle que es una foto de todas las cuotas y aportaciones que habéis hecho en el año 2024 aquí en Altermutua. Entonces, esta información aparece desglosada en 3 columnas. Las 2 primeras corresponden al mutualista y se divide entre las cuotas y aportaciones como sistema alternativo de régimen al RETA o como aquellas prestaciones complementarias del mutualista. Y la tercera columna aparecen aquellas cuotas y aportaciones que se realizan para los asegurados. Entonces, todos los mutualistas os aparecerá este cuadro con los importes correspondientes a cada una de estas coberturas. A continuación, en la siguiente página, sí que aquí ya habrá diferencia entre la tipología de mutualista. Como ha comentado Jordi, tenemos varios tipos de mutualistas y aquí aparece la información para aquellos mutualistas que son alternativos al RETA. ¿Vale? Entonces, son todas aquellas aportaciones y cuotas satisfechas en el 2024 como mutualista alternativo. Aquí estas son las prestaciones que se pueden deducir como gasto de la actividad. ¿Vale? Entonces, aquí os aparecerán los importes con el sumatorio al final del mismo, y también veis en la última fila el importe máximo que os podéis desgravar para la declaración de 2024, que es de 16.000 euros. ¿Vale? Entonces, pero esto solo lo vais a tener aquellos que seáis mutualistas alternativos al RETA. A continuación, habrá otra página que aquí ya también la verán, o sea, todos aquellos ejercientes por cuenta propia, ya sean alternativos o no. Aquí aparecen las coberturas que pueden ser objeto de reducción de la base imponible. Siempre para aquellos que son alternativos aquí en la mutua, aquí aparecerán aquellas que no han sido objeto de deducción como gasto de la actividad.
Aquí las prestaciones que aparecen, los importes, se pueden reducir de la base imponible hasta un máximo de 1.500 euros. También, como os ha comentado Jordi, también se puede ampliar este máximo total a reducir por un importe de 4.250 euros para aportaciones de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Es lo que ha comentado, que se ha ampliado este límite hasta 4.250 euros, que aquí correspondería a las aportaciones que se hacen en nuestro plan jubilación autónomo. Vale. Seguimos con ejercientes por cuenta propia, ya sean alternativos o no. Por último, ya sabéis que os podéis también deducir los planes, o sea, los seguros de enfermedad, tanto propios como para familiares, o sea, que quiere decir cónyuges e hijos menores de 25 años. Aquí el límite está en 500 euros por persona. A continuación ya pasamos a hablar de los trabajadores por cuenta ajena, que serán los que tendrán esta página, y aquí es lo que se pueden también reducir, que son los seguros de dependencia y los planes de previsión asegurado. Aquí también el máximo son 1.500 euros. Por último, ya hemos hablado de todas cómo se deducen las cuotas, vamos a hablar de las prestaciones percibidas. Aquí sí que aparece, en el caso de que se hayan percibido prestaciones, porque en el caso de que no sea así, aparecerá en la frase de que no se han percibido prestaciones para este año, pero aquí aparecerán los importes en función de su tratamiento fiscal. Y como ha comentado Jordi, también en función de cómo se han deducido las prestaciones que dan derecho a haber percibido estas prestaciones económicas. Entonces aquí, por un lado, se habrán clasificado en rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario o ganancia patrimonial. ¿Vale? Esto es el tratamiento fiscal de las prestaciones percibidas. Y por otro lado, también os vamos a proporcionar información a efectos de declaración de patrimonio para aquellos que tengáis que realizar vuestra declaración de patrimonio. Hasta aquí lo que va de la renta del 2024. Pero claro, ahora ya somos todos un poco más sabios, ya sabemos mucho de fiscalidad, y entonces también hemos creado una nueva herramienta que también la podéis consultar dentro de vuestra área privada. Tenéis que ir al apartado de ahorro. Y aquí veréis que hay un cálculo, ¿vale?, que os dice el ahorro fiscal que vais a tener el año que viene, o sea, para la renta de 2025, teniendo en cuenta vuestra situación actual, es decir, teniendo en cuenta las cuotas y aportaciones que estáis haciendo a día de hoy y cómo va a quedar hasta final de año. Entonces, lo que hace esta herramienta es que os hace una simulación de diferentes incrementos de aportaciones, ¿no? Estos son los consejos que nos ha dado Jordi, que podemos aumentar nuestras aportaciones, y esto tenemos la suerte de que ahora ya sabemos cómo funciona y que lo podemos hacer a día de hoy para que nos entren en la declaración que haremos el año que viene de la renta de 2025. Entonces, aquí una cosa importante, es que aquí hemos previsto un porcentaje de retención del 42%, pero claro, es un estimativo. Si vosotros tenéis otro porcentaje de retención, pues yo os animo a que lo modifiquéis, y aquí podáis ir probando cómo sería vuestro ahorro fiscal en función de lo que hagáis durante este año 2025. Y ahora sí que hasta aquí la presentación. Vamos a dar paso a las preguntas, que me consta que hay bastantes. Y una pregunta que nos han hecho varios asistentes es sobre esta presentación, si la vamos a publicar. Pues sí, os informo que en unos días veréis la grabación de esta presentación para aquellos que no la habéis podido seguir o que queráis volverla a visionar, y la publicaremos en el blog de la web de Altermutua. ¿Vale? Pues ya entramos en materia. Hay un usuario que nos pregunta si también se puede desgravar el seguro de salud de la pareja de hecho.
Bueno, esto es una discusión, bueno, que ha existido cuando apareció la ley del impuesto a la renta que recoge el tema de la posibilidad de hacer aportaciones a favor del cónyuge y deducirlo como gastos. Pues se hizo una consulta en su momento a la DGT sobre este aspecto y la respuesta de la DGT fue que no. Interpretación literal de recogida en la ley, se habla del cónyuge, por lo tanto las parejas de hecho no estarían incluidos en este supuesto. Tenemos que reproducir la respuesta de la DGT, que nos puede parecer muy injusta que nos parezca, pero actualmente solo de hijos a 25 años convivan con el mutualista y cónyuge. Ha de haber ese matrimonio previo en vigor para que pueda darse esa posibilidad. Si solo es pareja de hecho, pues no tendría esa ventaja. Pasa a nivel de impuestos, pasa en otros supuestos. En general, cuando se habla de cónyuge, uno podría entender que por analogía teníamos que tener a la pareja de hecho y no es así. Y cuando se pregunta al general de tributos sobre esto, pues se contesta que no, la ley habla de cónyuge, pues ha de haber esa relación conyugal. De acuerdo, muchas gracias. Vale, luego Alejandro nos pregunta si la reducción del 40% a las prestaciones de planes de pensiones cuyas aportaciones fueron anteriores al 2007, si únicamente se aplica si el capital se percibe en su totalidad en unidad de acto o bien si también se percibe dividido en más de un ejercicio. Bueno, esto también las dudas que existían en el sector al respecto, se formuló una consulta al respecto y la respuesta es que sí, que se pueden percibir prestaciones en forma de capital en distintos ejercicios de planes y de mutualidad de previsión social o de PPAs, ¿no? Que tengan esa singularidad, que tengan aportaciones anteriores al 2007 y poderte beneficiar de esa reducción del 40%. Lo que no quiere tributo es que haya una planificación fiscal para teniendo en cuenta esto. Si yo tengo productos ya contratados con anterioridad, ¿no? De 2007 y lo cobro un PPA o un plan de pensiones o de la mutualidad cobro en forma de capital después cuando en ejercicios fiscales distintos, tendré la posibilidad de tener esa reducción del 40%. Cuidado, ¿eh? Para poder tener la reducción del 40%, debe producirse el cobro el año en que se produce la contingencia. Si me jubilo este año, sería este año, o dos ejercicios fiscales distintos, posteriores. Por tanto, tendría la posibilidad de, si vamos a extremar, optimizar la fiscalidad, en este caso, si tengo tres, un PPA, la mutualidad y un plan de pensiones, por ejemplo, de cobrar esas prestaciones en forma de capital en una este año, otra el año siguiente y otro el tercer año y tener la reducción del 40%. ¿Vale? Sí que es posible tanto cobrarlo en ejercicios fiscales distintos y gozar de la reducción del 40%. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta que formula Isabel. ¿Las prestaciones por IT son gasto deducible? A ver, las prestaciones no son gasto deducibles, son ingresos. No sería gasto deducible, no sé a qué se refiere Isabel exactamente cuando habla de gasto deducible por IT. Si es IT, invalidez temporal, supongo que es una prestación por invalidez temporal, depende del origen de la prestación. Si es un sistema de alternativo al régimen de Alreta, pues te estaríamos hablando que la prestación por IT tributa como tributa el subsidio de baja del régimen de autónomos, ¿no? Que tributan la base general como rendimiento del trabajo, ¿no? Como cualquier IT. Y supongo que se refiere a esto, ¿no? O si son otro tipo. Hay que concretar qué tipo IT es, entiendo que es invalidez temporal, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto es el supuesto, ¿no? Si es de otro tipo de prestación, de otro tipo de seguro, las prestaciones por baja, otro tipo de seguro distinto a los sistemas alternativos, los planes de pensiones, tributan, si son por baja o son por hospitalización o cantidades que se cobren, tributan, como hemos visto en la presentación, como ganancia patrimonial en la base general del impuesto de la renta. Suelen ser importes pequeños, pero tributarían en la base general por la diferencia entre la prestación y la prima que ha servido para generar esa prestación, ese subsidio en este caso. Muy Habría bien. las dos posibilidades, ¿eh? Como renta del trabajo, el cobro, o bien como, eh, como ganancia patrimonial si es un seguro al margen del alternativo al renta y al margen de cualquier prestación. Bueno, Muy bien. la respuesta que Vale, pues seguimos con Luis que nos pregunta, ¿y si un mutualista que hasta ahora ha estado en el régimen alternativo decide adicionalmente estar en el RETA, qué cantidades podría desgravar? lo que podría deducir como gasto, en cualquier caso, sumando la parte que pagó de cuotas del régimen de autónomos, más los gastos
bueno, las cuotas de alternativo al renta sería el límite máximo que hemos visto antes, 16.000 euros de la cuota máxima de contingentes comunes de autónomos. Es decir, no por el hecho de cambiar, tengo más o tengo menos. Tendría el máximo posible, sería ese límite, 16.000, es que de memoria, la cantidad máxima que serían 16.000. 30, 2024 sí. sería esto. Sumaríamos lo que has cotizado en autónomos más a lo que has pagado como alternativa al renta y no superando este importe podrías como gasto deducible de actividad. En exceso, hasta 1.500 podría aplicarse como reducción de la base general del impuesto sobre la renta. Muy bien. A continuación, Trinidad nos pregunta, ¿los 2 años para cobrar el capital con bonificación del 40% se computan desde la jubilación? A ver, se tiene en cuenta el año que te jubilas, eso es un ejercicio fiscal, serían los 2 ejercicios fiscales siguientes. Si yo me jubilo ahora, estamos pues, en el inicio del año, tendría la posibilidad de cobrarlo este año y además tendría el 2025 y el 2026 completos. Perfecto. Seguimos con Agustí, que nos pregunta, ¿cómo tributan las prestaciones de jubilación recibidas de la mutua correspondientes a aportaciones que en su día no se desgravaron porque ya se había superado el límite posible de desgravación? Aunque se supere el límite, la ley de renta es clara que cualquier prestación de sistemas alternativos tributa al 100% como rendimiento del trabajo en la base general. Si te has podido desgravar y no lo has hecho, es un poco, es lo que hay que evitar, ¿no? En definitiva, hay que intentar no perder esa desgravación. Ya hemos dicho que si es un tema de límite por exceder el 30% de rendimientos del trabajo o actividad económica, tenemos 5 años siguientes para hacerlo, ¿no? Pero es importante consignarlo en la declaración de renta. Si hay un supuesto en que hago aportaciones, superara, ahora es más difícil que pase, pero en el pasado sí que era fácil que pasara, porque el límite de aportaciones era más elevado, pues podía ser que 70% de rendimientos de actividad económica o del trabajo netos fuera el límite máximo de aportaciones deducibles, ¿no? Entonces tengo 5 años siguientes para arrastrar el exceso de aportación y desgravarlo igualmente. 5 años, pero hay que consignarlo en la declaración de renta. Claro, es que eso lo pregunta también. ¿Cómo se acredita que no se desgravaron? Bueno, cuando haces la declaración de renta pones los límites y, de hecho, el propio formulario no te permite hacer desgravaciones por encima del 30%. Entonces, cuando eso pasa, tú dices, quiero optar para poderlo trasladar en los 5 ejercicios siguientes, creo que es la casilla era la 438 del modelo 100, Vale. para indicar la parte de este año que he hecho aportaciones este año y por superar el límite no me he podido reducir. Entonces, el año que viene, Hacienda tiene un control sobre los 5 años anteriores en que ha pasado eso, ¿no? Si yo tengo 5 ejercicios en que me pasa siempre, voy trasladando al año siguiente, a los ejercicios siguientes, la posibilidad de desgravación. Pero eso no es que se acredite, sino que hay que indicarlo en la declaración de renta, ¿no? Vale. Si paso del Vale. límite. Vale. Otro mutualista pregunta, fui ejerciente hace años, pero ahora no ejerzo como abogado. ¿Puedo o no considerar ingreso las prestaciones y deducir los gastos, entre paréntesis 500 euros, o no tributar por prestaciones, pero tampoco deducir 500 euros? A ver, lo que importa es lo que eres ahora, ¿no? Ahora que eres Sí, eres no no ejerciente, ejerciente. tanto cuando este año fiscal, las aportaciones que hagas, entiendo que se refiere al seguro de salud, Supongo por el importe, sí. pues no podrías aplicarlo como gasto deducible. Lo que pasa es que si es un trabajo por cuenta ajena, puede ser que su empresa, dentro de un seguro colectivo de salud, ¿no?, te haga aportaciones a favor de los trabajadores. En este caso, también esa aportación que haga el seguro de salud, la empresa, a favor del trabajador, no sé si es su caso, ¿eh?, Mm. es, por un lado, es un rendimiento del trabajo en especie, pero de efectos fiscales hasta 500 euros no se computa, ¿no? A efectos indirectamente tienes un beneficio para el trabajador, ¿no? Pero bueno, como mutualista, si hago un seguro de salud por mi cuenta, al margen de la empresa, y no soy autónomo, no tengo la posibilidad de Claro. deducirme como gasto las primas. Vale. Seguimos con Gabriel, que pregunta si el plan jubilación autónomo, el de los 4.250 euros al año, si está exento del impuesto sobre patrimonio. A ver, no hay, de hecho, la reserva matemática o los ahorros acumulados, aunque no sea disponible, tributa el impuesto a patrimonio, de cualquier valor de la provisión matemática de los seguros de vida, el ahorro acumulado,
tributa en patrimonio. Lo que pasa es que sabemos que el impuesto de patrimonio, para hacer declaración de patrimonio, si no recuerdo mal, son 2 millones de euros. Ya, Tanto sí, difícilmente, bueno, hay pocos ya, clientes. Pues hacer la declaración de patrimonio implica tener una facturación superior a, bueno, un patrimonio superior a 2 millones de euros. Y aparte de eso, luego, haciendo declaración del patrimonio, depende de la comunidad autónoma donde estés, fácilmente hay una exención fiscal, ¿no? Pero no, la pregunta era si las cantidades de seguros no deben tributar en patrimonio. Sí que tributan en patrimonio por el valor del ahorro acumulado, hay que ponerlo. De hecho, normalmente el certificado fiscal que hacéis aparecerá ese importe y se indicará el importe. perfecto. Mira, Susana también nos pregunta, dice, estoy en la Mutua como alternativa por la actividad de abogados y en el RETA por otra actividad profesional. Los límites de 16.030 euros como gasto deducibles son por cada una de las actividades o un conjunto para ambas. El límite máximo sería eso. De hecho, si estas varias actividades no estuvieses como alternativo al RETA en la Mutua y ejercicio autónomo, pero con varias actividades, tendrías el límite máximo como gasto deducible de ese importe. Vale. Después, Norma nos pregunta si se puede deducir todo lo pagado por un seguro privado de salud de todos los miembros de la familia, aunque ellos trabajen. Vale, No hay ningún requisito a efectos de ingresos de los miembros de la familia, dando sí. Pero es que convivan, ¿no? Decía. Solo Sí, que convivan con él, ¿no? Aquí, pues, la discusión puede estar en qué se entiende convivir con, ¿no? claro, Nosotros pensemos no en caso de, bueno, si vives independientemente de los padres, se entiende que no convives con él, tienes un domicilio con una residencia habitual pues distinta, pues se entiende que no convives con él. A efectos claro. fiscales aparecerías que tienes un domicilio fiscal distinto que el de tus padres, en este caso no podría deducirse las primas pagadas a favor de ellos, ¿no? Vale, tenemos más preguntas. Monse nos pregunta, en el caso que las aportaciones no se hayan deducido por estar el aportante en el régimen general, ¿cómo tributan las prestaciones? Aportaciones, ¿a qué se refiere? No, bueno, me imagino que son, bueno, un trabajador por cuenta ajena que tenga algún, Que haga aportaciones sí, que no se las haya podido deducir porque está en el, ¿Tiene usted la previsión complementaria de los planes de pensiones? Aunque no me hay, si he hecho aportaciones y no has reducido, pues te tributará luego la totalidad de la prestación igualmente. Aquí claro, no hay distinción de si he podido o no he podido reducirlas, ¿no? Si tengo un plan de pensiones o tengo un PBA y he hecho aportaciones y no me las he podido desgravar, pues en el momento de cobrar la prestación tributará al 100% como rendimiento del trabajo, con esa singularidad que hemos comentado del capital. Son aportaciones anteriores al 2007. ¿Cómo se refiere a eso, ¿no? La pregunta. supongo que sí. Vale, luego hay otra pregunta de Isabel que dice el aumento de 4.250 euros de deducción que se suma al de 1.500, ¿para qué productos es? De hecho, si está un autónomo, sería aportaciones hechas de mutualidades de previsión social o también al margen de altermutua, sería si yo tengo una asociación, pertenezco a una asociación o a un colegio profesional y se ha promovido un plan de pensiones también simplificado para sectorial, para ese colectivo, pues también ahí también entraría ese límite, ¿no? No es solo para el producto de altermutua, sino en el conjunto de aportaciones adicionales a mutualidades o a productos para autónomos, que el límite es conjunto, ¿no? 4.250 euros. Vale, perfecto. Vale, Lo que muy bien. apunto aquí, Sí, sí. podría darse en la práctica es que alguien que es autónomo y además está bajo cuenta ajena y tuviese la posibilidad de hacer esa aportación hasta 4.250 y también en su empresa hiciera una aportación a un plan de empleo, ¿no? En cualquier caso, entre un límite para autónomos más el límite que se aplica para planes de empleo no podría pasar de los hasta máximo de 10.000 euros, 1.500 más los 1.500 más 8.500 euros entre la aportación que hace la empresa y la que hace el propio trabajador dentro del plan de empleo de empresa. Y esta aportación a favor del autónomo, de la mutualidad, en cualquier caso no podía superar los 8.500 euros adicionales. No sé si este caso se refiere a este supuesto, pero... Vale, queda claro. Muy bien, y ya vamos acabando con las preguntas. Florentino
pregunta, ¿qué diferencias de tratamiento hay en la deducción de los gastos por el seguro de enfermedad entre estar en el RETA o como régimen alternativo mutualidad? Y la cobertura para tener derecho a ampliar la prestación de IT. Bueno, a nivel de gasto de seguro de salud no hay ninguna diferencia, es Claro. igual. A nivel fiscal, entre trabajo cuenta ajena que esté en el RETA o que esté en la alternativa de mutualidad. En cuanto a los gastos de IT, Y la cobertura para tener derecho a ampliar la prestación de IT. cobertura para tener derecho a aumentar, no entiendo muy bien. Bueno, en efectos fiscales no tiene ninguna, no sé a qué se Bueno. refiere. Pero sí que... Vale, continuamos con las últimas. Ahora sí, Josep pregunta, ¿las aportaciones a sistemas complementarios se puede rescatar en cualquier momento? No, supuestos de liquidez a sistemas complementarios están previstos. A ver, si tú rescatas, en el caso vuestro caso, el ahorro, Sí, el ahorro futuro. futuro, ¿no? Mm. O sea, si es de alternativo al RETA, no hay posibilidad de rescatar, porque es alternativo al RETA, igual que sucede en las pensiones públicas, es el equivalente, ¿no? Pero si no es alternativo al RETA, si se rescata, cuidado, si se rescata en algún supuesto que no sean los por enfermedad grave o desempleo de larga duración, tendría las consecuencias fiscales que hemos dicho antes. Hay una excepción, que es el caso de la posibilidad de por antigüedad, cuando las aportaciones que llevan en el sistema alternativo más de 10 años, de hecho, posibilidad que se da a partir de este año, porque es una reforma fiscal de 2015. En 2015 se estableció la posibilidad de liquidez, rescate libre. Libre quiere decir eso, sin acreditar ningún supuesto especial de liquidez, por antigüedad de las aportaciones que llevan en este año más de 10 años, podrían cobrarse las prestaciones derivadas de esas aportaciones, cobrarse este año, ¿no? El capital derivado de esas aportaciones cobrarse este año. Eso es un supuesto de rescate libre, ¿cómo se refiere a eso el mutualista que ha preguntado? Pero cuidado con esos supuestos de rescate libre, porque rescatar en un momento económico en que tú tienes un nivel de ingresos elevado, Claro. puede suponer que el coste fiscal, acordaos de la base liquidable general, que el coste fiscal fuera no solo esa prestación, sino que le sumamos esa prestación al resto de rendimientos que tenemos ese año. Y la tarifa L, pues la renta a la base general es muy progresiva y haría que pagara muchos impuestos, ¿no? Si esas aportaciones derivaran fueran anteriores al 2007, ya no al 2015, sino al 2007, habría la posibilidad de que ese capital que se cobra tuviese la reducción del 40%. Muy La bien. respuesta es que hay rescate, Sí. limitado a este supuesto, manteniendo las características fiscales del producto, con esa reducción del 40% si son muy antiguas, si son anteriores al 2007, pero cuidado en cobrar prestaciones en forma de capital, porque tengan antigüedad de 10 años, en 2015 a 2025, porque pueden suponer, si sumamos el capital, esa prestación al resto de ingresos del contribuyente, pagar muchos impuestos, ¿no? Lo ideal Claro. sería cobrar en un momento, en un año fiscal en que tenga pocos ingresos. Pocos ingresos. Pues, si no, no es recomendable. Muy bien, y ahora sí, para no excedernos más en el tiempo, llevamos por las dos últimas de verdad. Jorge nos pregunta, ¿el seguro de salud deducible tiene que ser un producto de la mutua o puede estar contratado con otra aseguradora? Sí, puede ser cualquier aseguradora, Sí. ¿no? Es importante que sea un seguro de enfermedad. Por cierto, seguro de enfermedades que ofrecen prestaciones en forma mineraria por hospitalización, reembolso de gastos, o incluso de bajas médicas, ¿no? O servicios sanitarios, ¿no? De lo que se entiende como seguro de salud en el mercado, ¿no? Y claro, pueden ser con Alter Mutua, que es deseable, pero también puede ser en cualquier entidad. Muy bien, y ya por último, Francesc nos pregunta, ¿la aportación de 4.500 euros complementaria solo es conveniente si ya te has deducido la totalidad de los aproximadamente 16.000 euros como alternativo al RETA? No, yo creo que es interesante siempre. Mm. Porque claro, tanto el 16.000 euros restan como gasto de la base, siempre y cuando tengas ingresos suficientes para compensar esos 16.000 euros. Pensamos en autónomos que piensan que puede ser que tengan ingresos no altos, no bajos, y claro, de 16.000 euros, pues ya se absorben todos los ingresos. No se puede tener rendimientos negativos, ¿no? A consecuencia de esas aportaciones. Pero bueno, 16.000 euros más 1.500 del límite general, más los 4.250 del límite
este límite adicional, ¿no? Te permite, es una desgravación fiscal muy importante y así te ahorras muchos impuestos. Oh, claro, sí, sí. Muy bien, Jordi, pues muchas gracias. Yo creo que hoy Claro. hemos aprendido mucho de fiscalidad. También son importantes los consejos que nos ha dado y como os comentaba antes, estamos a tiempo ahora para mejorar nuestro ahorro fiscal de cara a la renta del 2025. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.